Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a presentar a Santiago Lorenzo. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Buenas tardes, según cuando te oiga la audiencia, y gracias por tu invitación. A ti por estar aquí presente. Te presento, en primer lugar, decir también que hay gente que te conoce como Santiago Pacín, pero aquí también tenemos el nombre original, que es Santiago Lorenzo, y decir que eres fundador y director del CEISI, profesor de yoga, también eres experto o trabajas con trastornos psicosomáticos, con conflictos familiares y también de pareja, y autor también de la obra Historia oculta de la ufología, una obra que tiene también como subtítulo, o al menos como elementos también clave, como un viaje a través del tiempo para poder descubrir el plan extraterrestre y de alguna forma, los verdaderos gobernantes en la sombra, ¿no? Es un poquito esa revelación que nos haces en la obra. Me gustaría también empezar preguntándote acerca de cómo surgió el hecho de escribir este libro. Cuéntanos la historia. Pues mira, yo desde niño, desde muy pequeño, recuerdo a los 5 o 6 años, me hacía preguntas muy curiosas. Lo recuerdo como si lo estuviera viendo ahora, y eso que era, como dije, muy pequeñito. ¿Quién es Dios? ¿Qué es la vida? ¿Qué hay en el cielo? ¿De dónde venimos? Mientras otros nos decían cuándo jugamos a la pita o al fútbol, que también jugaba. Es decir, tenía mis inquietudes, tenía mis sueños. Fui creciendo, seguí y sigo buscando respuestas a esa cuestión. Lógicamente, descubrí que Dios no es el Dios de la Biblia ni de ninguna otra religión, es algo tan grandioso que ninguna mente humana limitadísima puede conocer algo tan ilimitado como lo que sea, esa grandiosidad cósmica, y lógicamente de tanto ver las estrellas que tanto me gustaba desde crío, pues las clásicas preguntas, ¿hay alguien ahí? Por ponerlo un poco en clave de humor, ¿estamos solos? Y algo interior me decía que no, que es imposible. Y ahora tú empiezas a investigar, aunque no tengas ni idea de ufología ni hayas leído nunca nada del tema, Ujú. empiezo el libro, de hecho, planteando eso. Si vivimos en un sistema solar donde hay un Sol y unos planetas determinados, aunque a lo mejor pueda haber alguno más, vivimos en una galaxia donde hay más de 100.000, hay astrónomos que dicen 400.000 millones de sistemas solares. Ujú. Y nos decía, por ejemplo, Carl Sagan, que hay tantas galaxias en nuestro universo, lo decía, repito, Carl Sagan, Ujú. que no llegarían todos los granos de arena de las playas y desiertos del planeta para contarlos. Ujú. ¿Qué hay Sí, sí. ahí? ¿Quién está detrás? Pero ahora vienen los físicos cuánticos y nos dicen, que no hay un universo, hay multiverso, hay Ujú. universo. Y yo me voy a quedar con la idea de un Dios vestido de blanco, con una barba, un triángulo en la cabeza y dos angelitos. Bueno, pues eso me lo planteé contestando a tu pregunta Ujú. ya de adolescente, hace 46 años, Oriol. Y empecé a investigar todos los misterios del pasado. Recuerdo mi programa Encuentros en la Medianoche en 1986 en una Ujú. cadena que ya no existe. Luego lo seguí en otras cadenas, sigo Ujú. emitiéndolo todavía en mi podcast personal Qué con el bueno. nombre del programa. Y el primer programa era del tema que más me apasionaba, los dioses celestes. ¿Quiénes son Ujú. esos dioses que vienen del cielo? Pero claro, yo al principio, para concluir un poquito esta rápida introducción, siempre creí que eran buenos, que eran maravillosos, que los dioses venían a ayudarnos, que nos enseñaron agricultura, bueno, montones de cosas. Ujú. Pero amigo, cuando empieza a profundizar seriamente en el tema que me encanta, leyenda y mitología, porque siempre hay una parte de la historia manipulada en el tiempo o Ujú. por las religiones, y Sí, me sí, sí. encuentro, la primera parte, tiene 3 capítulos el libro de 271 páginas, por cierto, y Ujú. 73 fotos, si mal no recuerdo. Empecé a preguntarme por qué esos dioses, todos, Oriol, todos, de todas Ujú. las religiones y culturas del pasado, todos, yo he intentado estructurar un poco en el libro, sintetizar, exigían sangre, exigían carne, exigían enfrentamientos, Sí, 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 sí. exigían constantes, vamos, sangre, sufrimiento y Sí, sí. enfrentamiento. También. Entonces yo me empecé a preguntar, ¿pero qué tipo de dioses son estos? Te vas a los mayas, que yo los admiraba y que tienen leyendas de que vinieron de las Pléyades y volvieron a las Pléyades, y ya todos sabemos que uno de sus rituales era arrancar el corazón. ¿Para Correcto. quién? Para los dioses. Y si entramos por último en el sagrado libro de la Biblia, sagrado para quien lo Sí, sea, sí. no hay Abraham. más libros que El hable mismo de Abraham, ovnis. ¿no? El mismo Abraham con Isaac. Y va a sacrificarlo. Es el libro de los ovnis por excelencia, pero es el libro de un Dios súper cruel, vengativo, malos donde los haya, malvado donde los haya, que está exigiendo constantemente enfrentamientos, sangre y sacrificios de animales,
y de humanos sí, a su pueblo para alimentarse. Luego ese tipo de dioses, porque Jehová venía con su grupo, pues comían, bebían, procreaban, se cansaban, se enfadaban, se enfrentaban, y ahí empezó toda mi historia. ¿Quiénes son esos dioses? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué? La última expresión que te podría decir de este planteamiento es, mira, a mí me da igual quiénes fueron en el pasado, ya hace mucho tiempo que no persigo ver lucecitas en el cielo, ni marcas en la tierra, ni lo que digan los testigos. Yo, mi pregunta clave del libro es, ¿por qué estáis aquí? No digo por qué habéis vuelto de nuevo, porque nunca se han ido. ¿Por qué estáis aquí y qué queréis de nosotros? Esa es exacto. la pregunta clave en el fenómeno Y ovni. que eso también, Santiago, se vincula mucho en que todas las civilizaciones humanas tienen, o la gran mayoría de ellas, tienen también representaciones de dragones. Qué curioso, ¿no? Tenemos aquí San Jorge en Europa, tenemos en China los dragones, tenemos Y luego también serpientes. y serpientes aladas, que son como dragones en la parte de Mesoamérica. Claro, la gente dice, no, esto es porque lo que más podemos llegar a vincularlo es porque se encontraron con huesos de dinosaurios y a lo mejor pues entonces recrearon esa idea de los dinosaurios como si fueran entonces esos dragones. Vale, está muy bien, pero luego también todos tienen mitos de seres que vienen del cielo. Mahoma se fue, A ascendió ver, al cielo. De alguna forma hay objetos voladores o objetos que están ahí, ¿no? Como los ángeles, ¿no? Que sale también en la Biblia. Bueno, hay como cosas que sí, se pero los repiten. ángeles no tienen alas y no vuelan. Eran humanos como tú y como yo, que lean la Biblia, que lean el Corán, etcétera. Sí, sí. Humanos comían, bebían, procreaban, se enfadaban, se enfrentaban y morían. Como tú y como yo, que puedan ser más evolucionados en el sentido científico, tecnológico, pero espirituales dejaban mucho que ver, Claro. mucho que Con lo cual, desear. con Aunque lo cual bueno, nos... Sí, hubo sí, sí. determinadas civilizaciones que parece que ayudaron al despertar de la humanidad. Digamos que lo de siempre, como en los cuentos de niños, el bien y el mal, el enfrentamiento ya viene de miles de años atrás y yo más adelante en la tercera parte del libro incluso hablo que siempre hubo enfrentamientos entre los dioses y los llamados humanos, porque yo creo que no somos humanos, Oriol, entre Ujú, los llamados humanos, pero también hubo muchos enfrentamientos entre dioses en el pasado y ujú, lo sigue habiendo ahora. Y tal vez ese misterio que adelanto de las naves que vienen, vete tú a saber supuestamente de dónde, de qué distancias de años luz, y al llegar a la Tierra se caen, porque se han caído muchísimas. Lo de Roswell es un puntito nada más, sí, una sí. pieza del puzzle. Concho, llegan aquí y ¿por qué se caen? ¿Habrá una guerra entre dioses por no permitir que otros se apoderen de la Tierra? ¿Estará ya luchando los ejércitos de la Tierra, sobre todo unos cuantos de ellos, contra los... Es todo un misterio. El Esto, Santiago, misterio con... me recuerda, hay una teoría que leí también en psicología también bueno, vinculada también un poquito con la antropología, que es el credo del cargo. El cargo es aquel tipo de containers que el ejército americano, por ejemplo, otros ejércitos o también el ámbito civil, utilizan para llevar, pues, con un contenedor, pues, una serie de materiales, ¿no? Pues ropa, comida, medicinas, lo que sea. Entonces, se ve que hubo un caso un poco también curioso, que es que en el Pacífico cayó uno de estos y las tribus de ahí de la zona empezaron a adorar, crear una Ah, sí, religión que era correcto. adorando al cargo, ¿no? A este tipo de naves que traían objetos y elementos que les proveían, ¿no? Cuando realmente Exacto. eran humanos, eran americanos, eran estadounidenses que llevaban tropas y mercancías militares. Claro, esta pequeña anécdota, ostras, a lo mejor extrapolada a nuestros ancestros, a lo mejor iba por aquí la cosa. Claro, es que esa gente nunca había visto nada del cielo que volara y que bajaran personas de él, y menos que le dieran una serie de alimentos, entre otras cosas. Correcto, Entonces eran los dioses que venían del cielo a claro, ayudarles. Es la misma mentalidad de hace miles de años, cuando miraban algo que volaba, pájaro de trueno, nube de trueno, sí, ave sí, sí, metálica, correctos, etcétera, ¿no? Y cuando bajaban y salían unos seres, tenían que ser los dioses, venían de las exacto. estrellas. ¿Y qué hacían? Los veneraban, sí, pero muchos de esos dioses, no lo olvidemos, exigían eran muy celosos, muy, Ujú, muy celosos. Tenías que venerarlos a ellos en concreto, lo cual quiere decir que había otro tipo de dioses también venidos de otros lugares y eran ujú, muy vengativos como no les veneraras a ellos. Y eran muy exigentes y tenías que cumplir todo lo que les pedía. Si no, podría haber problemas o incluso la muerte. O sea que claro. por eso aquella idea de los dioses angelicales maravillosos, que también los hay.
pero los mínimos. Ya Claro. no es la misma de aquel adolescente que fui hace muchos años Ujú. y ahora ya peino canas y ya analizo de otra forma. Y yo creo que desde hace mucho tiempo alguien ha venido aquí, continúa aquí y son los que mueven los hilos de quienes creemos que nos gobiernan, que de hecho los ponen en su puesto ya para que les sirvan a ellos. Y sé que es un tema complicado, complejo de entender, pero 46 años de investigación profunda, no solo a esas cosas, ¿no? A ese tema, pero bastante tiempo, me llevan a la conclusión de que quienes están rigiendo este mundo pudiera ser que no son de este mundo, pero que por algún motivo parecen muy interesados en nosotros. Luego explicaremos alguna cosa cuando hablemos de las abducciones, por ejemplo, cuál puede ser Ujú. el porqué, porque es algo totalmente real. O sea, que de alguna Y yo, forma la teoría que plantea Santiago es que el planeta Tierra es simplemente un planeta granja, es decir, nos están de alguna forma explotando. bueno, y tienes a Salvador Freixedo, gallego como yo. Yo creo mucho en lo que Salvador decía, no al 100%, pero en un gran tanto por ciento. De hecho, recuerdo cuando yo conocí a Salvador Freixedo hace muchos años y vino a Vigo a un simposio en el que yo estaba también participando, hablando del tema OVNI, y él venía a presentar un libro, Defendámonos de los dioses. Yo Ujú. no estaba de acuerdo, salí antes que él en la conferencia, me tocó y dice, no, no, ahora vendrá un ponente que yo no lo conocía en ese momento, que va a hablar de defendámonos de los dioses, pero yo les digo a ustedes que mejor defendámonos de los hombres, porque Ya. somos quienes estamos destruyendo. Ahora ya creo que son las dos verdades, pero cuando empecé a profundizar en Ya. Freixedo, sí señor, tiene mucha razón y estoy muy de acuerdo en muchas cosas que los dioses del pasado y del presente están de alguna forma manipulándonos como borregos y nos Ujú. dirigen desde la sombra. Y nunca sabremos quiénes son. Hubo un pacto allá por el año 1940 y tanto, con un presidente de Estados Unidos, después del famoso primer caso supuesto de la caída de un ovni en Roswell. Estaría Truman, ¿no? Supuestamente sería Truman, ¿no? El presidente en esa época. Roswell creo que fue, si no me Roswell, equivoco. ¿vale? Bueno, yo no soy de aquellos ufólogos, porque no soy ufólogo, soy investigador de todo un Vale. poco, no especialista en nada, pero no soy de aquellos que se saben los nombres, las fechas, los tal. No Me pasa quedo nada, con no. el contexto. No pasa nada con el Ya tengo contexto. bastantes cosas en la Está cabeza bien, para meter en cosas, está bien, pero está el bien. dato en sí mismo sí. Y parece ser, según muchos investigadores serios que sí se dedican a buscar la verdad en ese sentido, que empezaron a dar las teorías, para muchos conspiraciones, de que hicieron un pacto con los extraterrestres. Nosotros os vamos a dar tecnología y empezó en esos años, del 40 y pico para aquí, empezaron a haber unos cambios de unos adelantos y sigue habiéndolos, increíbles, pero nos dejáis raptar, utilizar a determinado grupo pequeño de personas de vuestro planeta para nuestras investigaciones. ¿Por qué Ujú. tienen tanto interés investigar el tema de reproducción con los humanos? Y la segunda, no queremos que nadie sepa que estamos aquí. Por Ujú. eso los gobiernos, sobre todo de Estados Unidos, desmienten desde siempre que eso todo es mentira, que no son extraterrestres, que son luces, que son globos sondas, que es la Luna, que es Júpiter, Ya. lo que ve la gente, etcétera, pero que hay un pacto desde hace mucho tiempo que beneficia solo a un pequeño grupo de líderes de élite de este planeta, está a la vista, no hay más que abrir un poquito la mente. Claro, a mí lo que me sorprende, que también comentaba también en otras entrevistas, es que hay muchos famosos o gente que está metida en las élites que continuamente hacen guiños a temáticas que son quizá pues controvertidas, ¿no? Como temas satánicos, temas ritualísticos, temas esotéricos, temas que están siempre como a la luz. No hace falta tampoco ser muy conspiranoico, simplemente poner en Google mensajes de Hollywood o mensajes de los artistas y todos están con ese tipo de simbologías. O sea, que mucha gente dice, no, son puras provocaciones. Pero luego te das cuenta que hay mucha gente que está metida o que está realmente vinculada, ¿no? A sectas o a grupos de poder que hacen cosas de estas, ¿no? Claro, no sé hasta qué punto también hay algún vínculo o alguna relación con todos estos fenómenos de estas entidades o de este tipo de seres de otros planetas, otras dimensiones. A ver, yo no puedo asegurar nada, pero lo que sí aseguro es que en el pasado todos los libros de textos religiosos o de tradiciones muy antiguas, todos te hablan que los dioses exigían sangre y carne humana y de animales. Eso es de Ujú. ahí, que se lean solamente el Antiguo Testamento, Sí, pero sí, que se está lo lleno, lean entero, está lleno. porque la Biblia es el libro que tiene casi todo el mundo, pero que nadie lee. Y los que lo leen no lo interpretan, lo cogen textualmente, literal,
como dice allí. No, no, Sí, no, sí. amigo, profundiza. Te Yo está la diciendo Biblia la he leído varias veces en el cole y luego en mi vida adulta. Sí, sí. para inaugurar el templo de Salomón, el primero, pues Jehová exigió, si mal no recuerdo, más de 20.000 vacas sacrificadas con su sangre y su carne, etcétera. No flores, no frutas, sangre, carne y así montones de cosas. Y los que no estuvieran Claro, de acuerdo con él exigían a los que sí le seguían que eliminaran a toda su familia, mujeres, niños, a quien fuera. Es decir, son muy celosos. Por eso a mí me llama la atención que actualmente parece ser que siguen existiendo grupos de élite ocultos que siguen teniendo esa tendencia de la sangre y de ujú, los sacrificios humanos. Eso no lo puede negar. exacto. Hay gente que se dedica a ello y que Sí, sí. demuestra que es cierto. Y que, por cierto, Oriol, no hay que irse a Estados Unidos, a Hollywood. En No, España no. hay personas que están también metidos en todo eso. Hay Pero casos de no es el tema satanismo, que más casos de me interesa. rituales, casos de sacrificios, sí, sí. No es el tema que más me interese comentar, al menos en esta primera entrevista. Sí quiero ir un poquito hacia atrás, incluso Ujú, hacia el principio del libro. Lo vale. que trato de, lo que trato de demostrar en la primera parte, en el primer capítulo del libro, es que nunca estuvimos solos, ni en la Tierra ni fuera de la Tierra. Y ahí empezamos a hablar de construcciones increíbles que todavía con nuestra tecnología nuestros científicos no serían capaces de levantar. Por ejemplo, una pirámide como la de Keops, entre otras muchas cosas. Ujú, Templos de 10.000 toneladas de peso, piedras de 10.000 coches de peso. sí, 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 sí. Babel, por ejemplo, en Jordania, que la han traído de kilómetros de distancia, a ver cómo, estamos hablando de mucho peso, de toneladas, de unas alturas determinadas, y así por todo el planeta. Hay Ya. construcciones de unas piedras increíbles que hoy no podrían manejar nuestras grúas más perfectas. O el hecho de las Tecnología pirámides, ¿no? Que haya tantas pirámides en tantas civilizaciones tan distantes, en China, en Mesoamérica, en también todas partes. en Es Egipto, en un todas símbolo. partes. Pero no solo son pirámides, hay muchísimas más cosas. Y hay ciudades subterráneas increíbles, como en Turquía. Todos esos templos antiguos tienen que ver con las estrellas, están Ujú, orientados a cierta constelación, también tienen que ver con ciertas energías telúricas. Es decir, en la antigüedad había unos maestros constructores que tenían un increíble conocimiento y tecnología y medios para poder levantar construcciones que, cuidado, yo nombro algunas de ellas, ujú. están ahí para aquel que quiera verla. Anda, pues no sé quién hizo esto, pero está aquí y nuestra tecnología actual no lo puede hacer. Cuando preguntas en todos esos lugares, mira, ¿qué dice la tradición de quién levantó estos templos? Dedo hacia arriba, los Ya. dioses del cielo Sí, sí, sí. bajaron y los hicieron. Luego están los astronautas del pasado, que se dice, ¿no? Ujú, Los es verdad. astronautas de la historia. Los Ujú, tenemos en montones de cuevas grabados con cascos, con trajes, con naves encima dibujadas de más de 10.000 o 12.000 años de antigüedad, ujú, petroglifos, que sería todo un tema interesante. sí. Galicia es uno de los lugares del mundo donde hay más petroglifos. Todos tienen que ver, bueno, muchos tienen que ver otra vez con constelaciones, con alineamientos, solsticios, equinoccios, Ujú. teorías de que muchos de esos dibujos son para los dioses y sobre todo los que son para los dioses, Oriol, son esos dibujos que solo pueden ser vistos desde el cielo, desde lo alto. Sí, Me sí, acuerdo, Nazca, ¿no? Tenemos aquí Nazca también como uno de, por de los ejemplo, ejemplos. yo ahí sí los vi porque fui con un aeroplano sobre Nazca, sobre las pistas de Nazca, pero lo hay en muchos lugares de la Tierra. Y Ya. si nos venimos ahora a nuestro tiempo, para mí uno de los mayores misterios actuales que entra dentro del misterio de la ufología, de los ovnis, son los llamados círculos de la cosecha, Ujú, que ya no son un circulito, que son unos dibujos, unos anagramas. Yo fui ya. delineante hace muchos años, que es casi imposible plasmar ese dibujo que está en los campos de cultivo, muchos de ellos, de estos Ya. últimos años, en una hoja, en un dibujo. Es casi imposible poder Ya. plasmarlo. ¿Quién lo hizo? ¿Para qué? ¿Qué nos están intentando decir? Nos están dando una información. Y recuerdo, volviendo a Carl Sagan, cuando mandaron el Voyager, ¿recuerdas? Que mandaban un disco de Ujú, oro, sí, quiénes somos, correcto. se recibió una contestación en los campos de cultivo de la misma forma y con la cabeza gigante, tengo la foto en el libro, de un alienígena, del Mm, famoso gris, que luego si quieres, si hay tiempo, hablamos un poquito ujú, de vale. esos cabezudos grises que Ujú, son los que están casi siempre detrás de las abducciones. O sea, ujú, que primero hay que ir hacia atrás en el tiempo. A ver, demuéstrame que existen vida en otros planetas.
Concha, no tienes más que estudiar el universo, por Dios, abra un poco la mente. Vale, acepto que puede haber alguien, pero que han venido aquí no porque no tienen medios, no porque tú no tengas medios de ir, y si los tienes de ir a otro planeta, no nos los van a contar. A lo mejor ya llevan mucho tiempo en Marte, más de lo que nosotros nos imaginamos, me refiero Ujú. a NASA, pero ahora demuéstrame que han estado en la Tierra, que han venido. Pues es lo que te dije, mira petroglifos, mira pinturas rupestres de hace miles Sí, de sí, años, sí. mira A ver, construcciones. evidencias hay por todas partes, pues es lo que hablamos. Yo creo que a nivel general no interesa que se sepa porque es una forma también de cargar del sistema que tenemos ahora. Ahora la gente se empieza a plantearse, ostras, ¿estamos realmente gobernados por otro tipo de entidades o otro tipo de civilizaciones? Yo creo que cunde el pánico. Es que, mira, los antiguos egipcios, herméticamente hablando, o sea, iniciáticamente hablando, hace miles de años, los sacerdotes de los templos que iniciaban a ciertas personas en todos estos conocimientos, hay un principio hermético que dice, los ojos o la sabiduría está cerrada, excepto para aquellos capaces de comprenderla, capaces de oír y capaces de ver. Es decir, tú vas a un templo, otro tema que me apasiona, estoy trabajando ahora en ese tema, pero no me Ujú, gusta hablar nunca de lo que no he terminado aún, de los templarios. Pues tú entras en una iglesia del Temple, he estado a la semana pasada en Río Lobos, en San Bartolomé, o sea, increíble, y en otras que tiene el templo por allí, son libros de piedra que han dejado un conocimiento oculto porque en la Edad Media era todo el mundo analfabeto, incluso ujú, los reyes y los nobles. Los únicos que podían tener el conocimiento era el Papa y su jerarquía, por decirlo ujú, así, ¿no? Bueno, pues el conocimiento que se dejó plasmado desde el antiguo Egipto y desde antes para aquí sigue estando ahí, pero la gente no lo sabe comprender. Hay lenguaje hermético en las piedras, por decirlo así. Entonces, ¿que hemos sido visitados? Ya no pierdo el tiempo con ello. Yo, claro que sí. Estudie, claro. investigue, lee libros, vea usted documentales y sigo siendo pesado. Pero ¿por qué nos visitaron? ¿Qué querían de nosotros? Y entonces hay dos vertientes. Parece que unos nos ayudaron a evolucionar y a salir de la caverna y nos enseñaron agricultura, metalurgia, ganadería, construcción, matemáticas, geometría. De acuerdo. Que son Espero los que mitos hayas... de los antiguos dioses, ¿no? Éfeso, ¿no? En los griegos enseñó el trato con el hierro, ¿no? Exacto. Prometeo enseñó el fuego, ¿no? Y siempre hay la misma mitología de alguien que te enseña o nos enseñan algo, ¿no? Que unos dioses dicen vamos a inculcarle conocimiento y esto ya viene de Mesopotamia, ¿no? Sí, sí, sí. Y otros dicen, no, ni se te ocurra, manténlos ignorantes, otra cosa que coincide con el presente. Los Claro. dioses del pasado nos querían mantener ignorantes como un rebaño que pudieran manejar. Dale cualquier cosa, pero no le des conocimiento, porque el conocimiento es poder y que no sepan que nosotros existimos y que les manejamos y nos Ujú. metemos en su historia manipulándola. Pero es que eso es lo que sigue pasando ahora mismo. O sea, los que gobiernan, entre comillas, el mundo, movidos por otros que les gobiernan a ellos, ¿qué es lo que más nos ocultan, Oriol? El conocimiento de quién. Claro. Déjame terminar esto porque es importante. El conocimiento de quién soy Ujú. realmente. ¿Qué hay más allá de mi cuerpo humano? ¿De dónde vengo? ¿Para qué? ¿A dónde voy después de la muerte? No les interesa que sepamos que esto solo es algo de paso. Eh, los antiguos hindúes le llamaban maya, ilusión. El cuerpo simplemente es un instrumento del alma inmortal. Pues por hablar del alma inmortal, de la verdadera realidad espiritual, de lo que verdaderamente somos, la llamada Iglesia Católica lo empezó a prohibir, no lo olvidemos, es historia, desde el 325 en el concilio de Nicea con el gran Constantino como emperador, que empezó a prohibir que se creyera en lo que enseñaron, este es otro trabajo que aquí no voy a hablar, los verdaderos y primitivos cristianos herederos de la verdadera Ujú. enseñanza del verdadero Jesús Cristo, que no tiene nada que ver con el Jesús de los evangelios que todos conocemos. Ujú. Tiene algo más que ver con los evangelios gnósticos. Pues bien, la Iglesia desde ahí empezó a eliminar a los gnósticos, que eran los primitivos cristianos herederos del conocimiento secreto de Jesús. Siguieron con los cátaros en una llamada guerra santa, ¿no? Como hacen Ujú. siempre Sí, y sí. siguieron con los templarios. Llegó un momento en el 1307 y con estos también hay que acabar porque están empezando, una de las cosas que buscaba el temple, recuperando todas las tradiciones antiguas de la humanidad. Cuando nos hemos esforzado tanto en que se perdiera el Ujú. verdadero conocimiento sagrado de los antiguos, vienen ahora los templarios a rescatarlo. Hay que eliminarlo. O sea que fíjate
que en el tema UNI del que hoy estamos hablando se entremezclan montones de temas. Todo mm, está ahí. Síntesis. Alguien está interesado en mantenernos dormidos, manipulados, entretenidos y sobre todo aquí en Mas Oriol en este momento. Eso ya es parte de mi trabajo. Creo que tú también eres psicólogo, por lo mm, tanto del tuyo. Niños y adolescentes. Primera causa de muerte en la adolescencia, el suicidio. mm, No tienen aliciente en la vida. Los niños con ansiedad, con montones de trastornos de todo tipo. Si esa juventud es la que va a heredar el planeta, es mucho más fácil todavía de manipular que nosotros, que aún pensábamos un poquito. Por lo tanto, parece que hay alguien que le interesa mantener a toda la humanidad, pero sobre todo a la juventud, dormidos, entretenidos. Dale mm. videojuegos, dale redes sociales, dale móviles, que están todo el día incluso en grupo ahí con sus móviles, ya no se hablan como tú y yo, no sé cuántos Sí, sí, años sí. tienes. Supongo que también jugaste como yo a muchas cosas de Sí, crío, sí, sí, pero sí. es que ahora los chavales de hoy no piensan, no razonan, ¿no? Bueno, que creo que un gran grupo de ellos, ¿no? Y por lo tanto es muy fácil dominar a aquel que no sabe que hay un enemigo que existe, que le hace daño y que le impide evolucionar. Y ahí detrás de todo esto, yo creo que están estos señores del cielo. Ujú. Es decir, que de alguna forma, si buscamos la cúspide de la pirámide, ¿no? Si tiras ese símbolo de la pirámide que se utiliza tanto en masonería o en esoterismo o los Illuminati, todo lo que de alguna forma culturalmente la gente puede llegar a asociar, en la cúspide, 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 tendríamos quizá esos seres, ¿no? Posiblemente. Los malos, porque cuidado, también hay buenos. Hay determinadas entidades, esto también lo decía, por ejemplo, Salvador Freixedo, que investigó muchísimo a fondo y tuvo una gran ventaja. Él como religioso accedió a muchos conocimientos Mm, desde muy joven, porque estudió, si mal no recuerdo, 30 años o 30 y pico estuvo dentro del mundo de la Iglesia Católica y mira, profundizó en muchos temas que yo no pude, no tuve claro. oportunidad ni tiempo de hacer. Entonces, él sí habla de que detrás de todo esto puede que estén estos seres, pero que también hay entidades que están intentando contrarrestar. Porque si ahí nos metemos, tampoco lo vamos a hacer, tranquilo que no podemos meterlo todo, en que también existen leyendas, las cuento en la primera parte del libro, Ujú, eh, que existen también entidades, al parecer, espirituales, altamente desarrolladas, buenas, ujú, fraternas, que velan por el progreso de la humanidad. Hablamos de Agartha, de Shambhala, de Shangri-La. Parece ser que también hay unas entidades que pudieron también haber venido de otros mundos hace miles de años, se instalaron aquí con la idea de ayudar al progreso y desarrollo de la humanidad. ujú. Bien, yo creo rotundamente que es así por muchos La lucha motivos. eterna del bien y el mal. Exacto. No sé si ya has tocado ese tema en tu programa, pero hay otros que Ujú, están impidiendo que la luz brille. claro. Yo, mira, yo me quedo con una frase de Platón. Él decía algo así como, entiendo que los niños tengan miedo a la oscuridad, pero no entiendo cómo los adultos tienen miedo a la luz. Es Mm, decir, parece que tenemos miedo a encontrar quién soy yo. Cuando hago talleres de sentido espiritual o conferencias incluso, ¿no? También trato a personas a veces con vacío existencial, pero cuando hablo a fondo en un taller de quiénes somos realmente, cuál es nuestra esencia mm, espiritual, anímica, el alma, el espíritu, el ser, el Hatman, el yo, llámale como quieras, que es una realidad interna y eterna que venimos evolucionando desde vete tú a saber cuándo y lo que nos queda todavía en esta escuela tierra y luego en otras escuelas superiores, ¿no? Pero desde siempre hubo entidades de gran poder, líderes, casi siempre desde la sombra, que impidieron a la humanidad esa conexión con lo interior. ujú, Hablé solo de algunos, hablé de gnósticos, de cátaros, de templarios, pero hubo místicos. No olvidemos el Renacimiento italiano, que mm. ahí hicieron escabuchina con todos ellos. Hablo también en el libro Oriol de un capítulo donde los artistas del Renacimiento, sobre todo en los cuadros, pero también en las Es estatuas y verdad. en sus Salen diseños, ahí algunos es que ovnis. ves ahí los ovnis pintados, los estás viendo ahí. O sea, que vean los Sí, sí. cuadros que le digo en el libro. Mira, entra en internet, algunas fotos están, pero entra en internet Te lo ponen en y, primera plana, en y primera mira línea. ahí. A ver, ¿qué pintó? El pintor pintaba lo que miraba o lo que creía, porque los artistas del Renacimiento estaban cansados de querer firmemente en la vida en otros mundos. Y por eso se cargaron, por ejemplo, recordémoslo, a Giordano Bruno, que Sí, al sí, pobre sí. del hombre lo llevaban a quemar vivo y para que no dijera nada por el camino,
Incluso le pusieron un hierro en la lengua para que no pudiera hablar hasta el último momento. Y Qué eso lo fuerte. hicieron en nombre de su Dios, del Sí, Dios sí, de sí, la Biblia, no en el totalmente. Dios en el que yo creo. Sí, sí. Santiago, nos acercamos al final de la entrevista, nos quedan ya escasos minutos. Me gustaría que pudieras dar un último titular, ha pasado el tiempo muy rápido, eso siempre es buena señal, un último titular para la gente que nos está viendo, en plan modo de resumen, y luego donde la gente puede comprar y leer tu libro. Buscar el conocimiento y la verdad de la vida. Yo hice el Ujú, programa de radio Encuentros en la Medianoche hace 36 años, como te dije, y el lema del programa, y sigue siéndolo, ujú. es: el mundo solo cambiará cuando cambie el individuo. Solo habrá paz mundial cuando haya paz en el corazón de cada ser humano. Y esa es mi idea. Si queremos un mundo mejor, no pensemos que los líderes están ahí para hacerlo. Es el pueblo, es el individuo. Ahora lo estamos viendo, por desgracia, en un lugar de Lo hemos España, visto, lo hemos pero la visto. gente aún tiene los ojos cerrados, no lo está viendo al Sí. 100%. No sé qué más nos tienen que hacer para que despertemos. En mi último programa le titulo Basta ya, que ya está subido, que por cierto permíteme decir que pueden ¿Mm? escucharlo. Ahora Grande. ya acabo de salir este mes de la cadena de radio. Solamente emito el programa a través de mi podcast personal Muy y bien. vos, Encuentros en la Medianoche. Y ahí tienen una amplia selección de muchos programas de los años que llevo. Y uno de ellos es eso. Basta ya. Despierta, amigo. Abre los ojos. Busca la verdad que estabas buscando fuera en tu interior. No quiero decir medita, etcétera. No, reflexiona. Mira, Salvador Freixedo era muy pesado, lo nombro aquí. Le dedico esta entrevista a él, si te parece. Ujú. Era muy pesado con decir en sus conferencias, a veces cabreado por el carácter que tenía. Pero por Dios, utilicen ustedes el cerebro. Esto es mío, esto no es de nadie. Me lo dieron para pensar. Si cuando vayan más allá voy a un lugar que no corresponde, me parece muy bien. Por ser idiota, por no pensar, por no utilizar. Pensemos, reflexionemos, Fantástico. analicemos el Nos mundo en el quedamos que vivimos. con esto. ¿Para qué estoy aquí? Y por cierto, lo que dices del libro, Sí, las personas que lo quieran solicitar directamente a mí, pues si quieren, luego supongo que habrás puesto una dirección sí. o algo. Sí, pondré tu Instagram también para la gente que quiera contactarte. Perfecto, yo le pongo ahí la dedicatoria, pero también te darán acceso a una conferencia privada de mi canal de YouTube de Santiago Pacín, que ahí tendrán muchísimas fotos, aparte de la propia conferencia. Y también enlaces a los mejores programas de entrevistas y tertulianos, muchos de ellos de un gran conocimiento a lo largo de tantos años de radio, que tendrán esos enlaces y podrán también escuchar todos esos programas que tengo guardados. Pero el que no, lo puede conseguir en su propia librería, por supuesto. Fantástico. Santiago, nos despedimos aquí. Un abrazo muy fuerte y Ah, esperemos por y deseamos que cierto, a la la portada, gente. Oriol, igual no la vio la Fantástico. gente. Ahí lo tenemos. Portada del libro, no sé si la Animamos a que coges. la gente pueda llegar a comprarlo y a leerlo. Fuerte abrazo, Santiago. Muchísimas gracias. Chao.